Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde del 8 de julio del año 2020. Estamos aquí para considerar una porción de la palabra que pues el Señor ponía en mi corazón. Es muy importante esto en cada uno de nosotros porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bondadoso, ha sido misericordioso y a pesar de todas las circunstancias de las pruebas, vemos su mano poderosa en nosotros porque Él ha determinado un propósito para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y las circunstancias no van a interrumpir el propósito que Dios ha determinado para nuestra vida. Y hasta que no se cumpla ese propósito, entonces vendrá la determinación de Dios en cada uno de nosotros. Por eso le invito a que busque en su escritura Primera de Tesalonicenses 5:18. Es un pasaje donde tenemos una instrucción todos nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente dice la palabra del Señor: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y le voy a leer la nueva versión o nueva Biblia al día, que es una paráfrasis de la Biblia. Dice esta versión: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Nuevamente, la nueva Biblia al día dice: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Agradecimiento. El agradecimiento definitivamente es algo que nosotros, yo creo, manifestamos como una consideración a un favor recibido. Por lo general es espontáneo, es decir, es algo natural, aunque muchas veces también lo tenemos como algo mecánico, el gracias, gracias, gracias. Pero el agradecimiento en la vida de una persona para Dios es muy, muy importante. Y solo quiero considerar dos ejemplos en la escritura que tenemos. El primero está en Lucas 17, del 11 al 19. Ahí tenemos el relato de un momento en el que Jesús se desplazaba entre Samaria y Galilea. En Samaria habitaban los samaritanos y no eran gente judía a los cuales el Señor Jesús había venido a ministrar, pero recordará, por ejemplo, el caso de aquella mujer samaritana que encontramos en el relato de Juan. Y en la historia del ministerio de Jesús aparecen algunos personajes que no eran del pueblo de Dios. Y es importante prestar atención porque muchas veces ellos son un ejemplo para nosotros. Y en este caso nosotros que conocemos el camino del Señor, que incluso ya tenemos cierto conocimiento de su palabra, entonces es importante prestar atención a los ejemplos de la Escritura. Dice Lucas 17:11 que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe
te ha salvado. Yo creo que es bien conocido por nosotros este relato. Y precisamente lo que vemos aquí es una actitud de agradecimiento. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esta hora es el tipo de persona que era, que es donde Lucas registra que esta persona que volvió agradecido por lo que el Señor Jesús había hecho en su vida era un samaritano. En ese lugar había tanto judíos y como samaritanos, pero este en particular da a entender que de esos 10 leprosos, solo él era un samaritano. Un samaritano era un extranjero. En un momento dado es alguien que estaba ahí por la cuestión de que los leprosos no podían habitar en las ciudades. Cuando a ellos se les detectaba una enfermedad como la lepra, ellos eran excluidos, eran cortados de las ciudades y tenían que vivir aislados de las comunidades por causa de la enfermedad. Bueno, eso yo creo que usted y yo lo sabemos. Ahora bien, en la ley de los judíos, que incluso está en Levítico acerca de la ley de la lepra, cuando una persona era sano de esta enfermedad, el único que podía dictaminar que una persona estaba limpia era el sacerdote. Por eso el Señor Jesús, cuando ellos, al clamor de ellos, Él les responde, les dice, id y mostraos a los sacerdotes. El sacerdote no los iba a cenar. Y aquí claramente el relato de Lucas dice que cuando ellos iban, aquí hay una parte muy importante, porque los 10 obedecieron. Los 10 leprosos obedecieron al mandato de Jesús. Esta es una parte muy importante. Yo creo que muchos de nosotros a veces estamos conscientes de que buscamos el favor de Dios e incluso nos esforzamos por obedecer su palabra. Así estos 10 leprosos obedecieron al mandato del Señor Jesús. Dice que cuando ellos iban a buscar al sacerdote, ellos fueron limpiados. Ahora, cuando el sacerdote los declara limpios, porque así fue, de los 10 solo uno regresó. Y claramente dice, y este era samaritano. Este era un extranjero, no era uno propio del pueblo. El equivalente nosotros podría decir, eran 9 cristianos y un impío o un no creyente. Esta parte es muy importante porque Jesús, al verlo, que él regresaba glorificando a Dios y se postra a sus pies, dándole gracias, dice, dándole gracias. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano, este extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y algo muy similar encontramos unos versos antes en el relato también de Lucas, en el capítulo 7. Ahí nosotros tenemos el relato de una mujer. Dice el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús entró a la casa de un fariseo. Recuerde que un fariseo era un personaje religioso. Eran unas personas muy pulcras. Podríamos decir que eran el modelo social de lo que era la rectitud, el éxito, la prosperidad. Eran personajes muy bien vestidos, muy bien educados, eran religiosos, porque eso los caracterizaba. Usted recuerde Jesús que pone el ejemplo de aquel fariseo que oraba, te doy gracias porque no soy como este. Se paraban en las esquinas, buscaban ser vistos, proyectaban una imagen. Y eso tiene mucho que ver hoy,
porque buscan proyectar una imagen. A ellos les importa mucho lo que se ve de ellos. Entonces, este fariseo, cuando invita a Jesús, Jesús estaba en un momento en que su ministerio era reconocido por las multitudes. También le reconocían a él como maestro. En aquel tiempo, pues era algo bien visto que una persona invitara a comer a algún maestro. Y en la mesa era un lugar donde se compartía, se daba enseñanza, compartían la sabiduría. Entonces, era algo por este tipo de personajes procurado, y más con las referencias que había del Señor Jesucristo acerca de su mensaje, de su predicación. Y esto tiene aquí algunos aspectos que podemos nosotros tomar en cuenta. Primero, que Jesús se relacionó socialmente. Jesús ejercía un ministerio. Él, dice la escritura, que recorrió todas las ciudades, aldeas. Él enseñaba, él predicaba, él sanaba y él traía libertad a aquellos que estaban oprimidos por espíritus malignos, por demonios. Entonces, Jesús, aparte de ejercer su ministerio, aparte de tener a sus discípulos, también tuvo una vida social. Y aquí, prueba de ello, es que él acepta la invitación de un fariseo. Ahora, Jesús conocía el corazón del fariseo, conocía la mente, pero Jesús no se cerró a ese tipo de relaciones. De hecho, Pablo en 1 Corintios 10:27 escribió tiempo después, dice: si algún incrédulo los invita y quieres ir, de todo lo que te pongan a la mesa adelante, comed. Creo que esa parte nos gusta a todos, ¿verdad? Y sin preguntar nada por motivos de conciencia. Así lo escribió Pablo a la iglesia de Corinto. Lo aplico en este pasaje en que Jesús conocía que el corazón del fariseo probablemente no era recto, pero también yo creo que sabía lo que iba a pasar en ese lugar, en la casa de este fariseo, porque en el verso 37 dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, claramente, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y, estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la misma expresión
que usó el Señor Jesús con aquel leproso o ex leproso samaritano. Vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué característica tienen estos dos personajes? Uno era extranjero, samaritano, y volvió agradecido por lo que Jesús hizo. La otra mujer era una pecadora, una despreciada por la sociedad de aquella época. El fariseo ciertamente podría haber sido una persona modelo a la vista, pero su corazón no era recto, y eso Jesús lo sabía, porque él, el fariseo, tan pronto vio lo que aquella mujer estaba haciendo con Jesús, él juzgó y dijo: si este fuera profeta. Es decir, no creía en Jesús. Ese fariseo nada más estaba interesado en quedar bien delante de la sociedad, en hacer algo que fuera digno de ser visto, como todos o muchos lo hacen solo con su religión. Practican una religión porque se ve. Quieren hacer algún acto de manera que se proyecte. Y lo más importante para Dios es lo que nuestra actitud proyecta hacia el cielo, lo que Dios puede ver, lo que el corazón manifiesta. Y tanto aquel samaritano ex leproso como esta mujer pecadora, lo único que hicieron es dar gracias. Gracias por lo que había hecho. Aquel fariseo no tuvo cuidado del Señor Jesús. Sí pensó en él propio, en su propia imagen del fariseo, lo que él iba a proyectar al tener a un maestro reconocido en su casa, pero nunca tuvo interés, porque Jesús le demandó y le dijo: tú, desde que llegué, no me lavaste mis pies, no me diste beso, no me ungiste con aceite, y esta persona, desde que llegué, ha estado haciendo todo lo que tú no hiciste. Hermanos, el agradecimiento es un acto. El agradecimiento es una actitud. El agradecimiento, Dios es algo que espera. Aquellos 9 leprosos obedecieron, pero no fueron agradecidos. Hermanos, muchos tal vez podamos estar, o digo, puedan estar como aquel fariseo. Él se jactaba de su religión, de que eran obedientes, que por eso ellos tenían prosperidad o cierto estatus o cierta condición favorable, pero realmente no había una actitud de agradecimiento en sus vidas. Esto Dios nos pide a cada uno de nosotros, ser agradecidos. Por eso Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Aquella iglesia, recordemos en el estudio que llevamos en el libro de los Hechos, Tesalónica fue aquella iglesia que acababan de visitar Pablo y después fueron a Berea, y dice que los de Berea fueron más solícitos que los de Tesalónica. Y Pablo les escribe a la iglesia de Tesalónica 2 cartas. Por eso decimos, no encontramos una carta a los de Berea, porque los de Berea fueron más solícitos o diligentes en estudiar la palabra. Pero a final de cuentas, estas epístolas, estas cartas o esta carta pastoral nos deja a nosotros un exhorto, un mandato de parte del Señor para nuestras vidas. Dad gracias en todo. Ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿estamos siendo agradecidos? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dado antes de todo lo que estamos viviendo? Antes de lo que en un momento dado podamos estar padeciendo o sufriendo. Dios espera que nosotros seamos agradecidos, porque Él, desde que nos ha dado la vida, su bendición ha sido día tras día. Dice la Nueva Biblia al día que leímos: den gracias a Dios en cualquier situación. En cualquier situación.
porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, les dejo esta palabra para meditar, para aplicarla a nuestra vida. Dios conoce tu circunstancia, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe lo que estás viviendo y de antemano tú también debes de reconocer todas las bendiciones que Él ha derramado sobre tu vida desde que Él te ha dado la vida. Entonces es más que lo que en un momento dado nosotros podamos estar viviendo. Si Él ya nos sostuvo hasta ahora, hasta hoy, Él tiene el poder para hacerlo mucho hasta cumplir el propósito en nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendícela y prospérala en la vida de mis hermanos. Que no vuelva a ti vacía. Qué importante es el agradecimiento. Es como el sello a todo lo que nosotros podamos hacer por ti. Para no ser como aquellos leprosos que no volvieron para dar gracias, sino que seamos como aquel sencillo extranjero que tal vez no tenía todo el conocimiento de la escritura, de la ley, pero sí tenía un corazón sincero. Y eso se valora más que tener mucho conocimiento. Gracias, Señor, por esta sencilla palabra, porque esto nos muestra que es lo sencillo en la humildad, lo que a veces es más importante que lo mucho en la abundancia o en la altivez. Padre, gracias porque eres bueno. Bendice a mis hermanos, guárdalos. Yo te doy gracias por los testimonios que estamos escuchando, porque estás guardando a tus hijos en medio de esta situación, Padre. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuídense mucho, resguárdense. Vamos a ser pacientes y esperar el tiempo de Dios para nuestras vidas. Él tiene el control de todo. Un abrazo y un saludo muy afectuoso de parte de mi esposa y un servidor. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.